Bienvenidos a un nuevo video de Límite Geek. Hoy vamos a hacer el armado de una PC completa para que vean cómo es el proceso desde que sacamos los componentes de la caja hasta la puesta en funcionamiento. Este equipo está pensado para un uso de oficina o estudiantes, aunque ya veremos que también soporta algunos juegos y herramientas de diseño. Vamos a usar una placa madre Gigabyte modelo A320M, un procesador Ryzen 3 2200G, una memoria RAM de 8 GB DDR4 y una unidad sólida Mark Mission de 240 GB. Todo esto montado sobre un gabinete de los más económicos, marca Kelix, con una fuente genérica de 500 watts. Vamos con la intro y arrancamos. Bueno, como primer paso lo que vamos a hacer es instalar el microprocesador. Para eso tenemos que mirar esa flechita que tiene en una de las esquinas y hacerla coincidir con una flechita que también tiene el zócalo de la placa madre. Tenemos que tener en cuenta esta posición. Colocamos el procesador, que tiene que entrar sin hacer nada de fuerza, y bajamos la patita que hace que trabe. Después lo que tenemos que sacar son estos dos soportes de plástico, porque en el caso de el cooler que vamos a usar no los utiliza, así que sacamos los 4 tornillos y ponemos el cooler, que como vemos ya tiene pasta térmica, por lo cual no hace falta agregarle, y atornillamos los 4 tornillos que lo sujetan. Después conectamos el cable de alimentación del cooler. Y el siguiente paso va a ser instalar la memoria RAM, que lo hacemos en el banco número 1 de la placa base. Y con eso ya tendríamos todos los componentes integrados a la placa madre. Lo siguiente va a ser abrir el gabinete, sacarle todos los accesorios que tenga sueltos adentro. Y antes de colocar la placa madre hay que poner esta chapita, que es el frente donde van los conectores del mother. Y luego poner todos los tornillos que van a sujetar la tarjeta madre al gabinete. El siguiente paso va a ser fijar la unidad de estado sólido, que en este caso el gabinete tiene un lugar específico para eso. Tiene 4 tornillos que lo agarran. Y lo próximo va a ser conectar todos los cables de los distintos componentes. Lo primero va a ser los puertos USB frontales, el sonido frontal, el lector de tarjetas de memoria que trae este gabinete. Y lo último son estos cablecitos que vienen sueltos, que son los cables de las luces LED del frente y de los botones de reset y de encendido de la computadora. Para saber cómo conectar esos cables pueden siempre mirar el manual de su tarjeta madre, que ahí especifica el orden correcto para hacerlo. Luego nos quedaría solamente conectar el cable de alimentación de la tarjeta madre y finalmente el cable que va a conectar la unidad sólida y el cable SATA, que es el cable de datos, que también lo conectamos una de las puntas al disco y la otra de las puntas a cualquiera de los puertos SATA que trae la tarjeta madre. Como último paso sería ordenar los cables lo mejor posible. En el caso de este gabinete tiene espacio para pasarlos por atrás y que no queden tan desordenados, así que los pasé por atrás, les puse un par de precintos para agarrarlos y ya podemos poner la tapa trasera. Con esto ya tendríamos terminado el proceso de armado. Lo siguiente va a ser instalarle el sistema operativo Windows. Para eso tengo un tutorial aparte que se los voy a dejar arriba en la etiqueta para que puedan mirarlo, y luego vamos a hacer algunas pruebas para que vean cómo rinde esta combinación de procesador, memoria y disco sólido, y puedan saber si les sirve en el uso que ustedes quieran darle. Este es el tiempo que tarda el equipo desde el apagado completo.
como vemos es bastante rápido. Y acá hice un par de pruebas con aplicaciones de uso más o menos cotidiano, como el Photoshop, que es un programa pesado que tarda en abrir normalmente, y vemos que en un par de segundos lo abre bastante bien. Y hice pruebas con los programas básicos de Office, como el Word y el Excel, que abren perfectamente en 2-3 segundos. Abre el programa completo, no hay ningún problema para usarlo. También hice un par de pruebas con videos de YouTube en alta resolución y los carga perfecto. Puedo ir salteando en la línea de tiempo sin ningún problema. Y después, como última prueba, descargué el Asphalt 9, que es un juego gratuito de Microsoft, para ver más o menos el desempeño de los gráficos en un juego. Y como vemos, se puede jugar perfectamente, no tiene prácticamente ningún salto la imagen, se ve muy fluido. Así que si bien no es un equipo pensado para jugar, podemos llegar a utilizar algunos juegos cada tanto y no vamos a tener problemas. Con eso terminaríamos este tutorial de armado completo para esta computadora, que es ideal para quienes necesiten algo para trabajar todos los días, para estudiar, incluso para abrir algunas aplicaciones de diseño o cada tanto algún juego sin ningún problema. Espero les haya servido. Como siempre, cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo.